Bueno, una de las tareas que dejé a mis estudiantes es que cómo haríamos para implementar este mismo manejo de cursores ya no utilizando el ciclo while, sino utilizando el ciclo loop y el for. Vamos a revisar cómo funciona el ciclo loop. El ciclo loop es un ciclo en el cual se conoce como un ciclo infinito. Significa que yo ya no hago una comparación, sino que yo tengo un loop y un end loop. Como ven, esto sería un ciclo infinito, de manera que yo lo que haría es involucrar este fetch dentro del loop, porque él siempre entraría al ciclo sin pedir ningún tipo de permiso, y en este caso yo quitaría este otro porque los fetch los estaría haciendo allí. Resulta que tengo que tener un mecanismo de verificación si de alguna manera me salgo de ese ciclo, porque de esta manera el ciclo es infinito. Para ello, el loop tiene algo que se llama el exit. Entonces yo le podría decir inmediatamente después de que haga el fetch, sálgase cuando C1, que es el cursor, pues no encuentre información. De manera de que en ese momento que no encontró información se saldría. Mientras tanto, continuaría dentro del ciclo. Hagamos otra cosa adicional. Vamos a definir ya no variables individuales, sino que vamos a definir un registro de información que lo podemos definir de la siguiente manera. Podemos definir que la información que vamos a traer la vamos a traer en el registro de empleados, listo, que es de tipo C1 porcentaje row type. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo estos datos en el cursor, en este caso el código del empleado, el nombre, la fecha, vamos a colocarle a este, vamos a llamarlo hast age, por ponerle, seguir manejando los nombres en inglés. En este momento yo tendría un registro al cual yo me pudiera referenciar de estos datos que estoy trayendo del cursor. ¿Esto qué me evitaría? Esto me evitaría tener que definir estas variables, vamos a colocarlas en comentario, bueno, dejémoslas allí, estas variables que tengo acá, y utilizar el registro. Y en el momento en el que yo haría un fetch, no estaría haciendo un fetch into cada una de las variables, sino que yo haría un fetch into recm. Realmente, ¿qué es lo que hace? Si yo tengo 5 datos, me metería 5 datos dentro de esa información. Además de eso, yo ya no me referenciaría a variables de tipo edad, como la que estamos manejando aquí, sino que yo me referenciaría a, en este caso, al nombre del cursor .env. Y sería, ya no hablamos de la edad, sino que hablamos de age, que fue el nombre, el alias que le dimos a ese cálculo que estamos haciendo del cursor cuando está seleccionando la información de la base de datos. De manera que aquí también tendríamos que decir que en este caso estaríamos hablando de recm punto, ya no hablaríamos del código, sino que hablaríamos de el evno, ya no hablaríamos del nombre, sino que hablaríamos de recm.name
ya no hablaríamos de la fecha de contratación, sino que hablaríamos de recm.hiredate, y aquí ya no hablaríamos de la edad, sino que hablaríamos de rec.age. Entonces observen que la información de esta manera lo que crea es un registro de información con los datos que yo tengo definidos en el cursor. Otra forma de definir esta información es que yo podría en un momento dado, por decir algo, quisiera traer información del departamento de un empleado, yo pudiera decir que traería el recdep como está en la tabla departamentos porcentaje row type. ¿Listo? De manera que yo con esa información pudiera en un momento dado poder hacer una referencia a la información. Observen que aquí define el registro inmediatamente después de que define el cursor. Esto no lo puedo hacer sino en este sitio, y aquí sí lo defino con respecto a una tabla de la base de datos. Corramos el programa. Bueno, en este caso nos está... ok, esto es de recemp, registro de empleados. Entonces miren que la información sigue funcionando igual. Lo que sucede es que cambié la forma de hacer el ciclo y de verificación del ciclo en un momento dado, y fuera de eso ya estoy trabajando ya no con variables individuales, sino con registros de información o una variable de tipo del mismo tipo que está definido en el cursor. Esto me evitaría tener que en un momento dado definir variable por variable si yo quisiera traer información de un cursor. Esto haría de pronto un poco más eficiente el proceso de programación y nos evitaría tener que codificar tantas variables y manejarlas en una sola información. Otra cosa que podríamos hacer aquí es, digamos, yo podría traer, vamos a traer el código, digamos, el departamento. Entonces creemos aquí un begin, un end, una cláusula de exception. Acuérdense, when no data found, y decirle, vamos a hacer un select asterisco into. Miren que estamos manejando un registro de información del departamento, o sea que vamos a meter la información en este campo de aquí, donde tendríamos que traer la información de la tabla de empleados y de la tabla de departamentos. Perdón, aquí sería un from, donde aquí le diríamos que estaríamos trayendo toda la información del departamento, donde el código del empleado sea, perdón, donde el código del empleado sea igual a
rec.evno y aquí hacemos el equijoin donde llamémoslo aquí, bueno, otorguémosles unos alias a esto. Otorguémosles unos alias a esta parte. .devno sería igual a d.devno. Aquí escribimos que en caso de que esa persona no pertenezca a un departamento, entonces no tiene departamento asignado. Puede suceder, la base de datos lo permite, y en caso de que sí, vamos a imprimir acá la información del departamento, que sería recdev.dname. Bueno, vamos a probar esto. Rec, es que es recm. Entonces observen que aquí me estaría mostrando la información del departamento de cada una de las personas haciendo esta selección de información. Recuerde que la persona solamente pertenece a a un solo departamento, y por ello pues nos mostraría la información del departamento a la cual pertenece. Esta es una forma, digamos, aquí involucramos dos conceptos adicionales, y es que podemos hacer el mismo control de la información que hacíamos con el while, con el loop, teniendo en cuenta este cambio que hicimos acá, y teniendo en cuenta que podemos ya no solamente manejar variables individuales, sino que podríamos manejar variables de tipo registro, que pueden ser un poco más eficientes de acuerdo al manejo que hacemos del programa que queramos hacer.